Buenos días, bendito sea el nombre del Señor. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el Hijo del Dios viviente. De nuevo, una vez más, estamos en contacto. Soy el pastor Vicente Mora, pastor de la Iglesia Bíblica Palabra de Fe, aquí en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y este va a ser un día maravilloso. Está lloviendo en nuestra ciudad, en Maracaibo, y está lloviendo en muchas partes del país. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a la palabra del Señor, amén. Toma tu Biblia conmigo. Si estás allá, la puedes levantar y di: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir tu palabra. Que nunca jamás yo saldré de aquí siendo la misma persona. Que la palabra del Señor que llego a recibo hoy me transformará, me cambiará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Vamos a ver nuestra Biblia en el texto que hemos estado utilizando ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, saludando a todos los que en este momento están en conexión y que por la gracia de Dios tienen la internet, como veo ahí a Leito Rivera, que está en Bogotá. Les saludamos. Y dice la palabra del Señor así: Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22. La palabra del Señor dice esto: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y esa multitud, ¿dónde estaba? Tienes que ir a los versículos anteriores de este mismo capítulo, en el versículo 13, que habla sobre la alimentación, la multiplicación de los panes y de los peces. Vamos a leerlo. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Es increíble cómo la gente buscaba la palabra del Señor. Saludo a mi hermano Jesús Mora, que está allí. Él después se conecta para ver a Kenneth Copeland y al doctor Morris Cerulo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale de comer vosotros. Y yo me imagino que como el hermano José Domínguez, o así como dice Richel allá en Bogotá: ¿qué? ¿A nosotros cómo? Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráemelo acá. Todo problema que tú enfrentes en la vida, todo, sea un cáncer, sea lo que estés enfrentando, tráelo primero a Jesús. Consúltalo primero con Jesús. Hay gente que, hermano, nomás tiene el primer dolor de cabeza y consultan con el postán o el parcel. Bueno, ya eso pasó de moda.
Nalda, que está aquí, dice que con el Codmer o el Cafenol. Creo que también desapareció. Entonces, mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. ¿Qué bendijo? La bendición. Primero la bendición de Dios. Pero pastor, es un cáncer metastático del hígado. Primero tú buscas qué dice la escritura. ¿Qué dice la escritura? La escritura dice que por las heridas de Cristo fuimos curados. Antes de que multiplicara los panes y los peces, lo primero que hizo, antes de ponerse a predicar, sanó a todos los que estaban enfermos. La voluntad de Dios es sanarte. Antes de ir al médico, yo no estoy diciendo que no vayas a consultar al médico. No estoy diciendo que si consultas al médico te vas a ir al infierno. No estoy diciendo, eso no salga diciendo que yo dije eso. Yo lo que estoy diciendo, que tiene que llegar tu vida, que llegue el día que nunca más consultes al médico. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué? Porque tu médico por excelencia y de cabecera se llama Jesús de Nazaret. Tiene que ser un estilo de vida para ti y para mí, para cada hijo e hija de Dios. En vez de ir a las cápsulas, en vez de ir a los médicos, ir primero a la escritura, porque así será su palabra, dijo Isaías. Isaías 55:11, la que salió de su boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios le envió. Y la palabra de Dios funciona. Y funcionó en Israel. Funcionará también aquí. Porque es la palabra de Dios. Lo que hay es que creer. Nos toca a ti y a mí creer. Y dice que lo bendijo. ¿Qué bendijo? Los panes y los peces. O cómo pudiera ser yo que toda mi nación, toda Venezuela, aparte de la Biblia, tuviera en el libro de la bendición de uno de mis padres espirituales, Kenneth Copeland. No, hermano. Ese libro es un clásico que no debe faltar en tu biblioteca y en tu vida y en tu espíritu. El libro de la bendición del hermano Kenneth Copeland. Y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas, porque todo lo que toma Jesús lo multiplica. Así es la bendición. Crecer, multiplicar, sojugar la tierra y fructificar. Y comieron todos y se saciaron. La voluntad de Dios no es que comamos de la basura. La voluntad de Dios es que comamos de la bendición de Él, nos saciemos y que también tengamos para compartir con el que padece necesidad. Primeramente a los de la familia de la fe, pero también hay que ayudar a las otras personas que no tienen a Cristo en su corazón. Gloria a su nombre. Saludo a Lisbe Troconis ahí, desde Perú. Te casaste y no me invitaste. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobraba de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos escritores dicen que pudieron haber comido entre 20,000 o 60,000. De eso no voy a hablar. Yo lo que quiero entrar es en lo que yo te quiero enseñar aquí. Y dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Porque ya se habían papiado. Ya habían comido. Ese fue el único propósito para el que estaban allí. Para que los sanara y comieran. No para pasar el tiempo en oración con él.
no para buscar, para derribar las obras de Satanás. No. Estaba allí solo. Solo que dice la Biblia que estaba solo. Y dice, verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cuál barca? Es la barca donde mandó los discípulos. Y que les dijo, ir delante de él a la otra ribera. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No sabemos si era un viento huracanado o qué tempestad era. Solamente la Biblia dice que era un viento. Y era contrario a ellos. Mejor dicho, ellos iban remando y iban en contra del viento. Más a la cuarta vigilia de la noche, más o menos así como a las 5 de la mañana, antes de que amaneciese. Escuche, antes de que amaneciese. Pero ya estaba por amanecer. Mejor dicho, que no eran las 12 de la noche, no eran. Mejor dicho, que no estaba súper, pero súper oscuro. No era súper oscuro que estaba. Hay que entender, leer, ver la Biblia. Pues después yo te voy a explicar unas cosas ahora y usted va a decir, eso es imposible, porque de noche, no. Entienda, a la cuarta vigilia, los romanos habían dividido la noche en vigilia. ¿Para qué? Para los guardias, los pelotones que ellos tenían. Era un ejército. Y cada quien hacía guardia a cierta hora. Entonces, la cuarta vigilia era la que entraba a las 5 de la mañana. A punto de clarecer, de ver la claridad del día. No estaba totalmente la claridad, pero ya estaba allí. Mejor dicho, que no era las 12 de la noche ni las 3 de la mañana. Totalmente en oscuridad. Y tampoco sabemos cómo estaba la luna, si era luna llena o qué era. Pero esto era experto en la pesca. Mantén eso en el corazón, porque te voy a enseñar algo ahorita. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No dice que vino corriendo. No dice que pegó una carrera grande, sino que vino paulatinamente, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ellos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, la Llorona. Esa fue la que le salió al hermano Cheo y al hermano Luis. Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, porque creían que gritando el fantasma se iba a ir. Eran las ideas que tenían los pescadores. Eso es en cualquier país del mundo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo. La segunda palabra que le dio a primera, acuérdate que le dije, id a la otra ribera. La segunda, tened ánimo. La tercera, yo soy. Y la cuarta, no temáis. Qué tremendo. 4 palabras, los 4 puntos cardinales. Aunque aquí apareció un quinto. Increíble. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es lo que te decía, el egoísmo de nosotros. En vez de decir, si eres tú, si eres, manda que vayamos todos. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, verso 28, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven.
le dio una quinta palabra. Ven, 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 ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas. ¿Cómo caminó Pedro? ¿Cómo? Sobre las aguas. Por la palabra que le dio Jesús. La palabra ven, 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 hizo como una cortina. No que estaba una cortina en las aguas. Esa palabra que le dio era suficiente. Ya les había dado 4 palabras. Ve, vayan a la otra ribera. Luego les dijo, tened ánimo. Luego le dijo, yo soy. Y luego le dijo, no temáis. Y ahora le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Tienes que aprender algo que te quiero enseñar. Tienes que tener mucho cuidado con el egoísmo y la distracción. Nosotros fuimos creados por Dios para la alabanza y gloria de su nombre. Dios está comprometido con nosotros, de suplir nuestras necesidades. Y cuando hemos renacido, como dijo Pedro, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y nacemos de nuevo, venimos a ser parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ahí Dios está más comprometido. ¿Con qué, pastor? Con suplir nuestras necesidades. Pero la idea de Dios es que nosotros prestemos un servicio a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ahí no queda el mandamiento. El hombre le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento en el reino de Dios? El Señor le dijo, toda la ley, toda la ley. La Torá, toda la ley, la Torá. Y los profetas, toda la ley y los profetas, los salmos, los proverbios, Cantar de los Cantares, y todos los libros históricos, toda la ley, toda. Y los profetas se conjugan en dos cosas. Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, y al prójimo como a ti mismo. Así como tú y yo tenemos necesidades, así las tiene el prójimo. Y tenemos siempre que acordarnos del prójimo. Pastor, pero hay un detalle. Yo he creído, yo he buscado a Dios. Así son las cosas en el reino de Dios. Hay gente que en el reino de Dios paga un precio en la alabanza, en exaltar a Dios, en buscar a Dios, en entrenarse, en capacitarse, y otros no lo hacen, y por eso Dios te escoge a ti. Muchos son los llamados, pero de esos llamados son pocos los escogidos, porque de esos pocos somos tú y yo, que tomamos una dedicación más allá, porque nuestros intereses no son los mismos intereses que los otros hermanos. No estamos diciendo que los otros hermanos no valgan, igual van a ir al cielo. El interés de uno son los 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, Dios te da talento, no te da uno solo, ni te da 2,
sino que te da 5 y te da más. Y esos talentos tú los multiplicas. Esas habilidades tú las multiplicas. ¿Por qué? Porque las otras personas se ponen a ver los vientos. ¿Me entiendes? No ven la palabra, no ven la palabra, se ponen a ver los vientos. Y entonces, lamentándolo mucho, hay que decirlo, hay mucha gente, no que sean torpes, no que no sean inteligentes, no, sino que no tienen aquel fuego, aquella pasión, aquel arraigue, aquello de creerle a Dios sobre todas las cosas. Entonces tú y yo somos de esas personas que tenemos fe y que tenemos esa pasión por Dios y ese deseo y esa llama del fuego de Dios en la vida de uno, que no hay nadie que se las quite a uno. Entonces, lamentándolo mucho, no te vayas a ofender por lo que voy a decir, siempre los vamos a encontrar, porque los encontró Pablo, ¿a qué? Débiles en la fe. Y esos débiles en la fe, obligatoriamente tenemos que ser socorrerlos. ¿Por qué? Porque la gente débil en la fe, no saben, no han aprendido cómo ser sanado. No han aprendido, a pesar de que lo escuchen, sus necesidades, sus circunstancias, sus problemas, les habla más que la palabra de Dios que escuchan. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero ellos no escuchan la palabra, no la escuchan. Están allí, pueden estar frente de mí, pueden estar allí, escuchándome. Puedo escribir un libro, pueden leer la Biblia, pero no escuchan. No estoy diciendo que los que están frente de mí ahorita lo sean, estoy dando un ejemplo. No escuchan. Uno está en la iglesia, hay 300 personas y hay muchos que no escuchan. ¿Por qué? Porque las necesidades eran como esto. Vamos a sumar que eran 20,000 o los 5,000. ¿Qué hicieron? Se fueron todos. ¿Por qué? Porque no entendieron que había una necesidad de que después de la comida, después de la sanidad, tirarse de rodillas para agradecer al Padre por los milagros y la gloria y la bendición de aquellos milagros que estaban viendo. ¿Y en quién fueron manifestados los milagros? Jesús. No, Jesús no necesitaba ni de sanidad, ni de comida en el momento. ¿Quiénes fueron sanados? La gente que estaba allí, de la multitud de los 5,000. ¿Y qué se hicieron? Se fueron todos. ¿Por qué? Porque se fueron a cubrir sus necesidades. Pero la necesidad de Jesús, era la relación con Dios. A mí me gusta mucho el texto original, que lo tradujo fue William Tyndale. Allí en Lucas, cuando dice que todo en la vida nuestra no consiste en comida o solucionar, sino en nuestra relación con Dios. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee la gente. Eso ha sido toda la humanidad, buscando cómo solucionar, cómo tener dinero y la Biblia dice en Proverbios que el que busca dinero nunca lo obtendrá. Y está hablando es para los hijos de Dios, no está hablando para el mundo. ¿Sabes cuántos billonarios darían sus fortunas hoy para que los sacaran del infierno? Pero no pueden salir. Ahí está la chaqueta de Thriller en el infierno, para que se la vaya a poner y baile con Michael Jackson. Pero para allá no voy a bailar yo voy a ver las bodas del Cordero y gozarme ya. Yo no te estoy condenando, pero tienes que entender eso. Siempre estarán allí, y no hay que condenarles, que los débiles en la fe, y tienes que ayudarlos. Pablo era el gigante, hermano, el gigante. Me acuerdo mucho del pastor José Inciarte, pastoreó por muchos años la iglesia evangélica pentecostal de la Cruz, y él siempre me decía: Vicente, el más grande paladín
Porque hablaban en la televisión con los programas de Batman, Iron Man, el Hombre Araña, otros los paladines. Y él decía, el más grande paladín de Dios es Pablo. Porque todos estamos allí, hermano, todos, los llamados. Pero de ese montones de llamados, hay alguien que toma la decisión de salir del montón de llamados para ser elegido ¿a qué? Elegido a sanar a los enfermos, elegido a echar fuera a los demonios, elegido a predicar el evangelio con unción, con poder y con gloria. Eso es para todos, hermano, eso es para todos que los llamados. Pero hay unos que toman una decisión de ¿qué? De calidad, de eliminar cosas, eliminar que la distracción de este mundo no lo toma. Entonces la distracción es esto, ¿ves? En esto se distrae, en esto. Todos los días de noche, todos los días, y aprende, y estudia, y busca. Ayer yo le decía a mis hijos, y se lo referí a mi esposa, luego que llegó de visitar a su mamá, que el Señor me habló, no está en la Biblia. José, yo sé que me estás escuchando, José Cordero, qué buen mensaje. Te escuché ya al final, predicar allí. Y gracias por las palabras que honran mi vida. Trataré de comportarme fiel hasta el final y íntegro y en santidad. Escucha, ayer me dio, y escuchen todos, tanto los que están aquí y el que me está escuchando. Ayer el Señor me hablaba y me decía a mí, porque tengo rato estudiando hasta donde más no poder, sobre la cristología, la vida de Jesús. Me gusta mucho. Lo mío es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la hipostasis, la persona, las dos personas de Jesús y la sustancia. Entonces, estudiando todo esto, el Señor me hablaba y me dijo a mí. No está en la Biblia, pero me lo dijo a mí. Y me dijo el Señor, si la gente, si mis hijos, porque mis hijos, estudian mi santa palabra para predicar, solo para predicar, ¿cómo piensan que van a tener fe para levantarse en el advenimiento de la iglesia? Increíble eso. Y me dijo, díselo a la gente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra, hallará. O nos conseguirá distraídos. Yo no estoy diciendo que no veas un juego de béisbol. Ayer me dijo mi hijo, el básquet de la NBA va a empezar tal fecha, ok. Esperamos que LeBron James se pase a Karim Abdul-Jabbar. El béisbol, quién sabe cuándo va a comenzar. Ya comenzó el fútbol, ya. No hay ningún problema en eso. Pero no nos pueden las circunstancias, ni la escasez, ni el COVID, nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos que ir a Dios primero, avivar el fuego y no dejar que esas habilidades, esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado queden allí paralizados. No lo desarrollan. No es pecado. Aunque si usted me estoy yendo, o tú aquí me estoy yendo con los que están en la casa, busque ser el hombre o la mujer más sabia que haya existido sobre la faz de la tierra. Eso no es pecado. ¿Cómo, hermano? Eso es arrogancia. No, eso no es arrogancia. Eso no es arrogancia. Así vendrán multitudes para tú poder enseñarla y tendrás mejor la punta del anzuelo, para lanzarla y poder con esa punta lanzarla y poder pescar fácilmente poder pescar las almas, porque Él los llamó para pescar almas.
nos llamó para pescar almas. Esas cañas de pescar, o los anzuelos, todo eso, los nylon, están polvorientos allí. Pastor, yo no tengo... No. Hermano, entiende, eso es algo espiritual, lo que te estoy hablando. Nos llamó Dios para alcanzar almas. Y mientras más sabios seamos y duchos en la palabra y en el plan de salvación, en la soterología, que es la parte de la teología que tiene que ver con la salvación, cuando seamos bien duchos allí, será más fácil alcanzar al perdido. Voy a enseñarte algo, no se te olvide nunca esto. Te lo voy a enseñar hoy y te lo voy a seguir ampliando la próxima semana. Cuando tú estudias la persona de Jesús, nace la persona de Jesús. Tienes que saber que Jesús de Nazaret, cuando arranca su ministerio, la iniciación, lo que llaman los estudiosos de la vida de Jesús, Jesús comienza con la iniciación. Estamos hablando como hombre. La iniciación. En ese proceso de iniciación, que él arranca a predicar el evangelio, luego viene otro proceso, que es el proceso de la popularidad de él, la popularidad. Se hizo muy popular. Nos vemos allí en Mateo cuando dice que se difundía su fama. Increíble. Te lo voy a leer. Allí en Mateo 4. La iniciación de su ministerio. Comienza la iniciación de su ministerio. Dice la Biblia, Mateo 4, 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Hasta el señor Mario Char estaba allí. Quiere decir. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los políticos, los paralíticos, como dijo el hermano Ángel, los políticos y paralíticos paralizan un país. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fue una fama grande al comienzo. Empezó al comienzo allí. Y entonces Jesús entró a una segunda etapa. Su segundo año, su primer año fue de iniciación. Su segundo año fue un año popular. Hermano, Jesús estaba en su apogeo. Gozaba, hermano, que las multitudes, tanto los mismos judíos dijeron, hay que hacer algo con este hombre porque las multitudes se van tras él. Ahí fue donde comenzó su tercer año. De que el tercer año de persecución, de prueba, de que vinieron contra él. Jesús de Nazaret, fueron 3 años y 6 meses que duró su ministerio. 3 años y 6 meses. Su primer año fue de iniciación. Su segundo año fue un año de popularidad. Y su tercer año fue el tercer año de prueba, de persecución contra él. La historia de hoy es muy distinta a la de Jesús en la barca. Cuando Jesús estaba en la barca, entiende, en la barca, no es esta misma historia. Es como similar. No es similar porque en aquel lugar Él les quiso dar una enseñanza. Igual en esta. La historia de cuando Él iba durmiendo, es para enseñarle, era para enseñarle que no importa las circunstancias en las que estaban atravesando, que tuvieran paz. Pero esa misma enseñanza debieron de haber aplicado aquí. Confiar en Dios, confiar plenamente. Pero aquí, hermano, aquí está algo increíble, porque es el último año de Jesús, el año de la persecución. Han pasado 2 años, el de la iniciación de su ministerio y el de la popularidad. Y ahora viene, ¿qué les quiso enseñar Jesús? ¿Qué les quiso? En esto es lo que te quiero enseñar. Ya te dije que hay que tener cuidado con el egoísmo y cuidado con la distracción.
Ahora yo te quiero enseñar algo aquí, algo en este, porque este es el pasaje más delicado y más discutido, pero como los cristianos no saben nada de eso, porque no hay nadie que se los enseñe. Yo no te quiero decir que yo soy el más grande maestro, pero a mí me gusta estudiar, hermano. Y este es el pasaje más complicado y más discutido de los que estudian la persona de Jesús, la persona de Jesús. Si era Dios o si era hombre, si era completamente Dios o era completamente hombre. ¿Cómo funcionó en la tierra? ¿Cómo? Y eso eran pleitos, hermanos. Se hicieron de esos 5 concilios. 5 concilios para llegar a una conclusión. Si era Dios o si era hombre. ¿Sabe por qué? Escuche bien. Jamás nadie, ni los teólogos, ni el primer concilio que se hizo en Nicea, lo que llamaban los concilios ecuménicos, porque habían 2 escuelas, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Entonces, las 2 escuelas disputaban en aquel entonces, y a última hora, ¿quién avanzó más? Porque entre 2 siempre tiene que haber un ganador. Entonces la escuela con los hombres, esa es la situación de los hombres. Porque esto es así, hermano. Quien más estudia, quien más se dedica, hermano, pues normal, tiene que aprender más. Entonces, aquella escuela de Antioquía se levantaron grandes hombres y maestros que enseñaron, que es lo que llaman la escuela patrística, los primeros, lo que llaman los padres de la iglesia, como Irineo, Eusebio, Clemente, todos esos que estaban allí. Y entonces una escuela discutía con otra. Uno decían que Jesús operó como Dios, y otros decían y negaban que Jesús era hombre. Y esos hermanos se metieron en pleitos y discusiones con el nacimiento virginal. Eso teníais que estudiarlo, hermano. Y todas estas cosas en la cristología entraron en pleitos. Eran pleitos, se hacía un concilio, volvió otro concilio, volvió otro concilio. ¿Por qué peleaban? ¿Por qué? Esto es lo que discutían. Discutían que ellos vieron a un hombre como Moisés operar las 10 plagas. A ese hombre como Moisés dar una palabra y vino codornices, vino la carne, dio la palabra, vino el maná, le dio al mar y se abrió en 2. Increíble, hermano, las cosas que vieron en Moisés. Vieron a los profetas que descendían fuego del cielo. Ahora entiende, todo eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. Pero ellos discutían. ¿Por qué? Porque a pesar de tantos milagros, vieron cómo Josué oró y el sol y la luna se paralizaron. Vieron cómo el profeta Ezequiel oró y la sombra retrocedió. Vieron cómo cuervos venían y alimentaban al profeta. Veían todos estos milagros que operaban, y que Dios indiscutiblemente tiene que hacerlos con hombres o mujeres que le buscan, que le invocan, que lo bendicen, que lo exaltan, que le alaban, que le glorifican, que se rinden totalmente a Él y se olvidan de todo. Hermanos, hay veces uno se olvida de todo, hasta de la familia se olvida uno, y se envuelve solamente con el Padre y el Espíritu Santo, en el fuego de Dios, en la voluntad de Dios. No estoy diciendo que olvides la familia, no, lo que estoy diciendo, que llega un momento, hermano, que uno arde por Dios, arde totalmente, arde por Dios, y que lo único que quiere uno es Dios, y se le acaba todo en la vida. No importa el PhD, el summa cum laude, o no importa lo que uno haya estudiado, hermano. Llega un momento que Dios te arde en un ministerio y te envuelve y se acabó todo.
Y todo lo que estudiaste, todos los años, se envuelve en un ministerio de señales, prodigios, y empiezan a abrirte puertas, Dios. Y cuando tú te ves por el mundo predicando el evangelio. Y adiós universidad, y adiós título, y adiós ideas, adiós empresa, adiós todo. Te metes en la empresa de Dios. En los negocios de mi padre, en el negocio, dijo. En el negocio de papá, en el negocio del que me envió, me menester están. Yo te lo voy a explicar ahorita. Bendito sea el Espíritu Santo. En los negocios de Dios. Yo no estoy diciendo que dejes los estudios. Yo no estoy diciendo que no dejes de estudiar. Yo no estoy diciendo que no tengas sueños para levantar cosas. Pero metete con Dios. Métete con esta palabra de noche. Ponete a ayunar. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez. A mí no se me olvida nunca eso. Un pleito con un hermano contra el pastor Johnny Gómez. Johnny Estanislao Gómez. Gran amigo nuestro. Y gran amigo de este ministerio. Te bendigo, Jonathan. Te bendigo, Margelis. Y me bendigo a cada miembro de la iglesia que nos está escuchando. De la palabra de fe que predicamos. Un hombre enfrentado contra Johnny. Por causa de que el hermano Johnny tenía su posición sobre el ayuno. Y yo llegué allí y el hermano me dijo: este es un satánico, este es un hijo del diablo, porque dice que no hay que ayunar. Bueno, ¿qué? ¿Y tú qué dices? Que sé que yo ahí, y ahí es donde agarró y me dice: ¿qué crees tú? Bueno, yo creo que hay que ayunar y yo ayuno. Pero lo que él crea, él no deja de ser mi amigo. Igual lo respeto, igual lo amo, pero es del diablo y tal. Entonces cuando ya todo, el hermano Johnny se fue, yo le llegué al hermano, porque yo me metí ahí. Para ese tiempo se llamaba Nisca, el negocio, no se llamaba Centro 99. Yo me metí ahí porque el hermano que estaba allí, que era el dueño, era anciano en la iglesia evangélica pentecostal de la Cruz, y yo lo conocía. Y yo lo fui a buscar a ver si estaba, pero estaban sus hijos. Igual yo los abrazaba, los saludaba y les predicaba. Yo no iba para que me descontaran, ni para que me dieran nada. No, yo siempre compraba mis cosas. Y cuando salí, yo me di una palabra para el hermano y me dijo: pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Pero dile primero que si cree verdaderamente que uno debe ayunar. Y yo me acerqué a la persona, y era también mi amigo, le dije: quiero decirte esto. ¿Verdaderamente tú crees que hay que ayunar? Salió corriendo y buscó una Biblia porque no la tenía. Aquí está, dice la Biblia. ¿Estás seguro que ese texto? Estoy seguro. Y el otro es del diablo. Ese es del diablo. Ok. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Entonces, hermano, cogió por allá y se estaba comiendo. ¿Cómo le gustaba comer su pimentón verde? ¿Sabes? Le dije: estoy esperando la respuesta, porque ya me voy. Bueno, hermano, hay que... No, yo no te estoy preguntando, y eso te lo pregunté, si hay que ayunar o no hay que ayunar. Te estoy preguntando, ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Me dijo: hermano, creo que tengo como 20 años. Entonces vos te vas a ir para el infierno. Porque vos, creyendo en el ayuno, le queréis poner cargas a otro que tú no haces. Ese es el problema en esto. Cuando estamos estudiando, hermano, no es que es malo que estudie. Sigo, gracias a Dios. Falta es Débora. Todos se han graduado. Y Giselle va para el segundo título. Estudiamos y estudiamos y estudiamos. Y buscamos libros, buscamos información y todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que ayunamos? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? ¿Cuándo fue la última vez que nos metimos a buscar a Dios? En oración y ayuno. ¿Cuándo fue la última vez? O la primera vez que pasaste toda una noche, que te levantó Dios, toda una noche, en vigilia tú mismo personal, con Dios orando y clamando? Cuando me dolía la muela, nunca olvidaré eso, nunca olvidaré eso. No, hermano, esas estupideces no. Entonces aquí te quiero enseñar esto. La enseñanza que quería darle Jesús de Nazaret. Vino caminando sobre las aguas, y todos los teólogos peleaban. ¿Saben por qué? Porque nadie había visto a alguien caminar sobre las aguas. Habían visto que Moisés había abierto el mar. Habían visto que Josué
había visto el río. Habían visto el poder y la unción en Elías. Y Eliseo tomó, y cuando Dios, ¡pum!, se abrieron las aguas. Podían ver esos grandes milagros, pero alguien que caminara sobre el mar, siendo hombre, entonces era la discusión que tenían, que si Jesús caminó sobre el mar, era única y absolutamente Dios, pero eso no es así. Jesús era un hombre, nunca dejó de ser Dios, pero no operó, aquí no operó como hombre. Y aquí te tengo el libro, que estudio, los dos hombres, los dos teólogos, que acabaron con todas aquellas discusiones. Y uno fue en el año 1926, Martin Hegel. No fue Friedrich Hegel, no. Martin Hegel. Y el otro, que todavía está vivo, alemán, Wolfgang Pannenbaum, que acabaron con todo. Y es lo que hoy se cree la iglesia. Jesús operó aquí en esta tierra, como lo dice la kenosis, el texto en Filipenses 2, como hombre, como tú y yo, porque no podía ser Dios, porque era una pelea injusta, porque una pelea, quien entregó al mundo y perdió en el Edén fue un hombre y le entregó todo a Satanás. Quien tenía que recuperar todo era un hombre, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Como hombre operó, y los teólogos no podían creer, desde todos aquellos, hasta los padres de la iglesia no podían creer que un hombre pudiera caminar sobre las aguas, porque para ellos este es el milagro más grande después de la encarnación de Jesús. Increíble, hermano. Al final de su ministerio quiere enseñarles algo. ¿Qué les quería enseñar Jesús? ¿Qué? Cuando venía caminando, hermano, nosotros estudiamos, se lo enseñamos a mi esposa y a mis hijos en estos días, lo que te voy a repetir, y lo estudiamos. Elías lo buscó y sacamos las cuentas, porque esto aparece en el único evangelio sinóptico, no te aparece en Lucas y aparece en Juan. Tremendo, hermano, que este pasaje, y ahí da una distancia de estadio. Y cuando Elías la buscó y la llevamos a donde estaba, eran 5 kilómetros. Que la barca estaba a 5 kilómetros de la orilla y Jesús empezó a caminar. Por eso que te dije que pusieras mucha atención. Mucha atención en qué. En cuánto pudiéramos calcular que Pedro le pudo ver. Cuando yo trabajaba, porque mi trabajo era en los barcos, yo me iba. Yo podía hasta en la noche, a la distancia, hasta del muelle, yo podía ver cuando las gabarras venían, y eran gabarras, pero pastor, este era un hombre, pero es muy distinto el lago que el mar. Cuando tú vas a Colombia, y nosotros íbamos a Manaure, y fuimos al Cabo de la Vela, uno veía, el mar era distinto, se veía como si todo fuera luz. Y eran las 12 de la noche. Mejor dicho, que para no crear problemas, llegamos a una conclusión que pudieran ser hasta 500 metros, pero quizás pudo ser más. Los metros de distancia que lo vieron, quizás no lo escucharon, no oyeron bien la voz de Jesús por lo lejos que estaba. Pero los vientos eran contrarios. El viento estaba a favor de la voz. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro caminó. No sabemos cuánto tiempo o cuánta distancia. Corrijo, cuánta distancia. Pedro caminó. Y caminó, hermano. Tuvo que hacer un tiempo. Dice que después vio el viento. Amén. El viento, que era más. A lo mejor el viento fue más. Porque era distinto
el viento en la barca que el viento él caminando. ¿Y qué? Se distrajo y empezó a ver el viento en vez de ver a Jesús y la palabra que le había dado. Les había dado 5 palabras. Y a la otra ribera: tened ánimo, yo soy, no temáis y ven. ¿Qué más palabra quería para triunfar? ¿Qué más palabra que la palabra que está? 9,000 promesas hay allí, 9,000 promesas en la Biblia para buscar, para reclamarla. ¿Para qué? Para levantarte como una gigante o un gigante en la fe. Pero hay que leer la palabra, hermano. Hay que creerla, hay que hablarla. Nos hablamos más de nuestros problemas, nos distraemos más de nuestros problemas que en la palabra de Dios. ¿Qué quería Jesús enseñarle? Distinto a como cuando estaba durmiendo en la barca. Es otra enseñanza distinta. Él quería enseñarles algo por lo cual lo mataron. Él se declaraba hijo de Dios, él. ¿Cómo hijo de Dios? Porque Israel no vio a Jehová de los ejércitos. Hermano, ese nombre fue escogido. Hay que leer una historia, pero tendría que tener como 40 años para explicarte todo eso. No pronunciaban el nombre de Dios, no lo pronunciaban. Era tan santo para ellos. Ellos nunca vieron, nadie había introducido, nadie, ni los profetas, habían introducido a Dios como Padre. A mí nunca se me olvidará la enseñanza del hermano Kenneth Copeland. Que el Padre me ama a mí, igual te ama a ti. El Padre me ama a mí y te ama a ti, igual que Cristo Jesús. Y eso es lo que le quería enseñar. Que Dios no solamente era Dios, que ahora Dios era su Padre. Y que Él estaba caminando por las aguas, única y simplemente porque Dios era su Padre y Él era su Hijo. Y lo que le quería dar a enseñar a ellos, enseñarlos, que las cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios, y que para el que cree que debemos ser tú y yo, todas las cosas son posibles. Bendito el Espíritu Santo. Mire, pleitos, hermano, usted no se imagina la cantidad de pleitos, libros y libros que hay que leer sobre cristología para ver la cristología patrística, la cristología renacentista, la reformada, la modernista, la crítica, la liberal. Pleitos con este pasaje, pleitos. ¿Por qué? Porque ellos decían: no puede ser, es imposible, ningún hombre jamás en la historia podrá caminar sobre las aguas. Y yo te lo dije la semana pasada, Melterí, el de un viento recio, creo que es de Indonesia, ¿no? Sí, de Indonesia, caminó sobre las aguas. Y mi hija Giselle me refería que el doctor Chow también. Ahí está en su libro. Oh, por eso es que alcanzaron unos ministerios tan grandes. En el libro está eso. No él, alguien. Y lo relata él. Hermano, nosotros tenemos un Dios que puede hacer lo que nadie puede hacer. Yo te lo dije la semana pasada, del hombre que lo cosieron a puñaladas, y ahí estaba. ¿Dónde? En la morgue. Creo que tenía meses, y tomaron la decisión de enviar ese cuerpo a la universidad. Cuando abrieron aquel gavetero, el hombre brincó y saltó. Cayeron todos, hermanos. Lo que es el poder de Dios. Y ese hombre hoy en día está predicando el evangelio. Aquí venezolano está predicando por el mundo. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Qué es creyendo en la palabra de Dios? Una palabra que te agarres, una palabra. Te agarras de una palabra, como hizo Jesús al final. Antes de decir consumado es, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
No permitirás que tu santo vaya a corrupción. Mejor dicho, que no me quede en el infierno. Una palabra. Creerla. Creerla. ¿Qué problema del virus? ¿Qué circunstancia adversa? Yo voy a creer que voy a tener dinero para compartir con el que padece necesidad. Yo voy a creer. Yo voy a creer, hermano. Aunque nunca venga el dinero, pero voy a creer hasta el final. Me sale un cáncer. Yo voy a creer hasta el final que soy sano por la herida de Cristo, aunque me muera. Pero el día que me muera, me veo como el hermano Reinaldo González, cuando llegamos, dijo: estoy sano, aunque murió. Pastor, ¿y por qué murió? No sé, cuando me llegues allá le pregunta. Y espero que llegues al cielo. ¿Qué quería enseñarle? Quería enseñarle que el mismo Padre que lo cuidaba a él, que lo cuidó para que no se hundiera en las aguas y que el fuerte viento no lo tumbase, es el mismo Padre que no importa el viento o el valle de sombra que tú y yo atravesemos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay que creer, hermano. ¿Qué quería? Quiero ir terminando. Pues como dijo el hermano Stanley Black, yo soy un predicador de largo alcance. Juan capítulo 1, verso 14. Esto es lo que les quería enseñar Jesús. Allí cuando caminó. Dice la Biblia, en el principio, verso 1, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo. Jesús, la palabra era en el principio. La palabra, el logos era en el principio. Y ese logo, esa palabra que era en el principio, era Dios. Y esa palabra que era en el principio, que era Dios, era con Dios. Y dice el verso 14, y el verbo, el logo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno. Hermano, los judíos no podían entender. ¿Qué se cree este? Ni Abraham. Por eso que le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. No, este está loco. Este como que se fumó un tabaco de marihuana. O se metió unas errores 7:14 de la que se metía el pastor antes de convertirse. No, hermano. Era Dios, pero tomó una decisión de calidad, de humillarse hasta lo sumo. Se hizo hombre y operó como hombre. ¿Y cómo operó? Ya te lo voy a explicar. No se te olvide esto nunca. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 15. Esto es lo que le quería él explicar. Él les quería explicar que así como él era hijo de Dios, él. Por eso que los judíos los mataron. ¿Quién se cree hermano? Ni Abraham ni Moisés llamaron a Dios su padre. Y este viene llamándose a Dios Padre y que Él es su hijo. Oh, hermano. Y ellos le dijeron: nosotros sí somos hijos. Pero nunca dijeron por qué. Porque esa posición teológica nadie la había puesto. ¿Cómo? A llamar a Dios Padre. Tremendo. Llamar a Dios Padre. Alberto Mendoza, donde esté y con Aide, te saludo y con tus hijos. Dios te bendiga. Sangre de Cristo sobre tu vida. Romanos 8:15. No se te olvide esto, hermano. Qué tremendo. No se te olvide esto. Jamás se te olvide. ¿Qué, pastor? Fran Tapia, allí en Colombia, te bendigo. Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
Todo lo que Jesús hizo, lo hizo. Lo hizo fue a través del Espíritu Santo, operando en los 9 dones. Se nos olvida. Estudiamos todo lo que estudiamos en la vida. Aprendemos idiomas, aprendemos muchas cosas. Nos volvemos sagaces en la internet y en los celulares. Pero cuando tú le dices a la gente, ¿en qué don tú operas? No sé, porque ni siquiera se saben los dones. No se saben los dones. ¿Por qué? Porque no leen ni la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia y no saben de los dones del Espíritu Santo, no saben. Hermano, están como los creyentes en Éfeso, que cuando Pablo les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo? Cuando creemos, ¿qué es eso? Ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. Hay gente, hermano, y voy a decir esto, y no es que estoy enjuiciando a nadie, aún hijos de pastores o pastoras que ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Es increíble, hermano. Y ni siquiera saben un don. ¿Qué don tenéis? El don de dones. ¿Y cuál es ese don? Bueno, el don de dones, el don. ¿Pero cuál don? El don. Eso es lo que saben. No saben que hay 9 dones del Espíritu Santo. No saben que hay 5 oficios del ministerio. Y no saben que hay ministerios de ayuda y otros dones más de ayuda. No saben. Pero ¿cómo saben manejar cosas, hermano, de este mundo? La distracción de este mundo. Todo lo que Jesús hizo, todo, lo hizo por los dones del Espíritu Santo. Y ve lo que dice. Te estoy leyendo Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Dios es nuestro Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Esa es la hermano. La Biblia tiene muchas revelaciones, muchas. Y mucha información. Pero las 2 revelaciones más grandes, las más grandes revelaciones, que era lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos, era que Dios era Padre y que Él era su Hijo. Amén. Y a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la soberanía de llamarse hijo de Dios. Carmen Victoria Arenguibel, para que lo sepáis. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto soy hijo, somos sus hijos. Quiero que todos, hasta el que está aquí, diga, soy su hijo. Soy su hijo. Amén. Nosotros somos sus hijos. Y dice Pablo, y por cuanto soy hijos. ¿Hijos de quién? De Dios. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¡Aleluya! ¿El espíritu de qué? De mi Hijo que caminó por el mar. Envió el mismo espíritu que tenía el Hijo que caminó por el mar y que no le tuvo miedo a las olas y a la tormenta. Qué grande es el Evangelio, hermano. José Cordero, qué grande es el Evangelio. Envió el espíritu de su Hijo, el mismo Hijo que caminó por el mar. ¿Y por qué caminó? Porque era hijo. Hermano, qué revelación tan grande, y la gente no lo entiende. Por eso que no lo entiende, porque somos hijos. Somos hijos, herederos de Dios, herederos de qué? Del poder y de la gloria. La gloria, dijo el Señor en la oración en Juan 16, la gloria, Padre, la gloria que estaba conmigo, la misma gloria que tú me diste, ahora esa gloria yo se la doy a ellos.
Bendito sea el Señor. ¿Cómo nos va a derrotar el diablo? ¿Cómo le vamos a tener miedo al conví? ¿Cómo le vamos a tener miedo a una dictadura? ¿Cómo le vamos a tener miedo a un comunismo? No le tenemos miedo a nada, ni le tenemos miedo ni tampoco a la misma posición maligna y perversa que también son. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, el mismo Padre de Jesús es el mismo Padre nuestro. ¿Cómo podemos ser derrotados? Jamás. Finalizo con esto. Primera de Timoteo 3:16. Qué grande, hermano, el Evangelio. ¿Cómo quisiera tener 3 horas para seguirte enseñando esta palabra? Qué grande es el Evangelio. Qué grande es el Evangelio. Cómo quisiera tener horas para enseñarte lo que he aprendido. Primera de Timoteo 3:16. Ve lo que dice aquí. ¿Qué versículo? Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, para terminar, quisiera decir esto. Pudiera estar alguien pensando: pastor, pero ¿cómo? Si Pedro no hubiera tenido ese egoísmo y hubiera dicho: vamos todos hubieran caminado. Si él hubiera dicho: Señor, si eres tú, manda que todos, y Jesús hubiera dicho: vengan todos, vengan. Y todos hubieran caminado. Y pastor, y si todos se hubieran hundido, y entonces ¿para qué está la palabra que el mismo Satanás se lo dijo allí se lo dijo Satanás? ¿Dónde? Cuando estaba ayunando. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos los caminos. ¿Qué crees tú? Los ángeles hubieran venido y los hubieran levantado a todos. Hay gente que pierde la oportunidad. ¿Por qué? Porque desconocen. No hay nadie que se los predique el poder que hay en poner en funcionamiento los ángeles, porque son espíritus ministradores enviados a favor, a colaboración de aquellos que son herederos de la salvación, que somos tú y yo. Ponlos a trabajar a favor tuyo. Yo le digo a los ángeles de Dios que traigan mi dinero del norte, del sur, del este y del oeste. Yo no predico para estar dando cuentas bancarias, ni para que le den un botón, para que me den una ofrenda allí. No, hermano, no. Yo he creído como el hermano Hegel. ¿Qué le dije? Si tú me llamaste a esto, yo no voy a pedir nunca un centavo, porque la obra es tuya y tú eres el labrador. Tú harás las cosas, pero yo no me portaré allí como un mendigo. Bueno, a mí no me interesa. Se ponga bravo quien se ponga. Los predicadores que se paran a predicar y toman media hora o 1 hora para hablar de dinero. Y después entonces va la palabra. La gente se cansa después, porque lo que está envuelto es en el dinero. Si Dios te llamó a predicar la palabra, envuélvete en la palabra. El dinero, pero pastor, usted por todas las noches le estoy enseñando a dar, pero yo no estoy diciendo que me dé dinero a mí. Yo estoy diciendo que aprenda a compartir con otros. Porque si Dios me llamó a esto, Él se encargará de hacer todo lo que me mandó a hacer. ¿Por qué? Porque yo sí creo en el Dios que es más que suficiente, que me puede hacer caminar por el mar y por las aguas, por encima de ellas. Lo creo. Este es uno de los pasajes más, este quizás es el pasaje más importante de la Biblia. ¿Cuál? En Mateo 14. Porque es el pasaje que le dio más discusión a todos los teólogos. Porque no podían creer que Jesús de Nazaret. No podían creer.
que un hombre llamado Jesús pudiera caminar por el mar. ¿Qué no podemos lograr si nos envolvemos con Él? El problema es que hay que envolverse con Él, como Él hizo. Después de los milagros, después de sanar, después de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se metió en oración porque el milagro que venía, hermano, era el milagro que Él sabía que iba a conmover los cimientos de las teologías de los hombres. Porque nadie, jamás nadie, hermano, nadie había visto, hermano, a alguien caminar por las aguas y después de resucitar a alguien ascender. Solamente lo vio Eliseo cuando vio a Elías subir en un torbellino y en un carro con caballo de fuego. Pero Jesús, cuando subió solo y aparecieron los ángeles. Dijo: este mismo Jesús que vieron subir vendrá de nuevo por ustedes. Vendrá de nuevo. No se te olvide. No se te olvide que la palabra de Dios no falla y que Jesús jamás te fallará. Jesús jamás te fallará. Te podrá fallar el hombre, pero Jesús no te fallará. Solamente cree. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree. Solamente tú crees. Acuérdate que Jonathan va a venir ahora a las 11 y la pastora Alicia Zambrano a las 6:30. Pero antes de despedirnos, voy a pasar a mi hijo Elías para que le dé unas palabras y él los despida en el amor de Dios. Y si quiere él mismo tomar su guitarra y cantar una alabanza con ustedes, ok. Pero aquí está Elías para que los despida. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones, les bendigo. No voy a cantar. Pero es clave el entender que nosotros el viernes, porque papi le tocó enseñar el devocional aquí el viernes, y yo le dije: papi, no solamente de lo que vas a enseñar a las personas, enseñarnos a nosotros, sino algo ya nosotros personal, íntimo, pues. Y entonces papi habla eso, luego oramos, y luego papi se vuelve a sentar aquí y nos empieza a explicar más o menos, y nosotros aquí comentamos y hacíamos discusión de increíble. Y papi decía: ¿cómo caminó Jesús? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo, pero Pedro no lo tenía porque no se había manifestado, pero era el poder que tenía esa palabra. Y él nos comentaba y nos decía el poder que tiene una palabra. Cuando Dios nos da una palabra y nosotros nos agarramos de esa palabra, todo lo podemos hacer. Con Él dijo: yo soy la puerta, yo soy. Él dijo: ven, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan. Él es. Cuando nosotros agarramos esa palabra y entendemos que Él es, podemos hacer todo. Como ayer lo comentaba a Débora, lo que le pidiéramos, todo lo vamos a recibir. Pero que si estamos en Él, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces pidamos todo lo que queramos y nos será hecho conforme a su voluntad, pero permaneciendo en Él. Y este es el tiempo de, como familia, cada día nos unamos y creamos que permaneciendo en Él vamos a obtener muchas cosas. Vamos a orar por esta palabra. Ponga su mano en el corazón y diga: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana recibimos tu palabra con gozo, Señor, y la ponemos en práctica. Sabemos que si permanecemos en ti, si confiamos en tu palabra, si tenemos ánimo, podemos hacer todas las cosas, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, a no fallarte, a confiar cada día en ti, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres la puerta, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que nadie puede ir al Padre sino por ti, Señor.
sabiendo que tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, y Él nos revela las cosas del Padre. Podemos decir, Abba, Padre, porque Él es nuestro Padre, Señor. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este día. Gracias por tu palabra. Soti libia calababai kayasheki alabababa y soy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque ponemos en práctica esta palabra, Señor, y confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Le damos muchas gracias. Le damos la gloria a Dios. Te ha invitado de nuevo para el próximo domingo. Sepa que les amamos como familia y como iglesia. Y somos uno en Cristo. Y le damos la gloria a Dios. Y le damos las gracias. Les bendigo.